Vamos a ver ahora el tema de errores, ¿sí? Vamos a hablar inicialmente, pues por hoy solo vamos a ver la mitad de este contenido, ¿cierto? Hay algunos ejercicios. Hoy vamos a ver errores de redondeo, errores de redondeo. El truncamiento y numérico total lo vemos la próxima semana y lo vemos mañana y estoy acostumbrado. Y la mañana también vemos el tema de propagación de errores, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el error es una suma, una resta, bueno, todo eso, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a iniciar por acá Entonces, los errores es importante considerarlos porque nosotros pues trabajamos en un computador y un computador tiene un límite en la representación, ¿cierto? Ustedes bien conocen de arquitectura de computadores, pues la representación binaria de los diferentes tipos de datos. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen el dato entero, ¿cierto? El dato entero, ¿cuántos bits usa? 32. El dato long, ¿cuánto utiliza? 64. Los enteros, ustedes van a encontrar algunos lenguajes de programación que se va a llamar INT64. Es la misma vaina que el long. ¿Listo? Sí, no tengo entendido que ya lo manejas así. Sí, INT64. Alguien me mienta si no es cierto. ¿Listo? Ahora, pues con estos tipos de datos no hay problema, ¿cierto? Porque ustedes van a tener un rango de representación, son solo números enteros, todos los números enteros en ese rango son representados, ¿sí? Ustedes van a ver que en un entero, ¿cierto? De 32 bits, ¿qué pasa? ¿Cuál es, sin signo, cuál es el mínimo número y el máximo número que puedo representar? ¿Cuál es el mínimo? Si es sin signo, o sea, solo positivos. El mínimo que puede representar es 0 y el máximo es 2 elevado a la 32 menos 1, ¿cierto? Ese es el mínimo, ese es el máximo, en entero sin signo, ¿sí? Eso es cuando utiliza un sign. De hecho, C++, por eso, en esta parte del curso vamos a ver uno que otro ejemplito en C++, que es el lenguaje más apropiado para eso. Ahora bien, ¿qué pasa si el entero es con signo? ¿Cuál es la mínima y cuál es la máxima cantidad que podemos representar? La mínima cantidad es menos 2 a la 32 y la máxima cantidad es 2 a la 32 menos 1. ¿Por qué? Resulta que en la representación signada, el primer bit, ¿cierto? Son 32 bits. El primer bit, ¿cierto? Bueno, supongan que son los bits, se utiliza para el signo. Si es 0 es positivo y si es 1 es negativo, pero resulta que el 0 tiene dos representaciones. 0 seguido de ceros y 1 seguido de ceros. El 1 seguido de ceros se considera este valor de acá. Por esa razón, como el 0 se representa dos veces, la representación con 1, ¿sí me siguen por qué el 0 se representa dos veces o no? Porque un 0 es 0, toda esta cosa llena de ceros, ¿cierto? Y el signo positivo, pero también existe el 0 negativo. Pero el 0 negativo no tiene sentido, entonces se considera como el más negativo, ¿sí? Por esa razón es menos 2 a la 32 y 2 a la 32 menos 1. Si el 0 estuviese repetido, pues tendría aquí un más 1, ¿sí? ¿Listo? Vale, aclarado eso, resulta que en esta representación usted no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque todos los números entre el mínimo y el máximo están representados. Entonces, por lo tanto, no van a haber problemas. ¿Sí? Cuando ustedes trabajan con aritmética entera, pues ni problema. El problema viene es cuando ustedes trabajan con aritmética de punto flotante. ¿Por qué? ¿Por qué hay problemas con la aritmética de punto flotante? ¿Qué podemos hablar acerca de los números reales? ¿Qué pasa con el número de números reales que hay en un rango dado? ¿Cuántos hay? Infinitos. ¿Nosotros tenemos infinita capacidad de memoria? Resulta que no. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que van a haber unos redondeos, es decir, unas aproximaciones, porque van a haber unos números que no se van a poder representar. No es posible. ¿Sí? Eso lo vamos a trabajar y pues eso van a haber preguntas sobre eso también, que es lo que sigue ahora. ¿Sí? Entonces, deben tener claro, en números enteros no hay ningún problema. Entero, natural, ningún problema. Pero, si hay problema en los números de punto flotante, eso es lo que vamos a ver ahora con la representación IEEE, ¿sí?
Al aproximar una derivada como una diferencia finita, ¿es posible cuantificar el error? La respuesta es sí. Eso es lo que vamos a ver mañana ya, ¿sí? Y los métodos numéricos deben ser lo suficientemente, ¿qué? Precisos. Porque ¿qué pasó con ese salto de 2 en el Euler? O sea, en el segundo ejemplo que vimos, realmente no representa la función, ¿sí? Ustedes ya vieron que a medida que yo bajo el salto, pues se vuelve mejor, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto yo debo reducir el salto? Porque el salto no puede ser 0. Computacionalmente es imposible, ¿sí? Tener un salto de 0. Entonces, vamos a estudiar ahora lo que son los errores de redondeo, que son relacionados a lo que ocurre en ¿dónde? En el computador, ¿cierto? Y también tenemos errores de truncamiento. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, tiene el número pi 3.1416.8 bla 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 bla. Es una secuencia infinita. Bueno, y entonces ¿qué problema hay? Resulta que, no, yo le puedo decir, no, es que eso tiene 3pi, el 3pi r, ¿cómo es que era? Pi r cuadrado, que es el área de un círculo, ¿cierto? Resulta que, no, yo necesito que un programa que me dé el área de un círculo. Ah, listo, yo sé que es pi r cuadrado, ¿listo? Pero hay un problema. Pi es una cantidad con decimales infinita. Entonces eso no le va a dar exactamente el radio, el área. Le va a dar el área con una incertidumbre, con un error. ¿Por qué? Porque primero, así usted lo haga a pie, usted no puede escribir todos sus dígitos. Y segundo, por la representación de computador va a dar un punto en que ya no le puede representar más, ¿sí? Si mucho 18 y lo que siga ya no se puede representar más. Entonces son cosas que uno debe tener presentes, ¿sí? Vale, muchachos. Entonces, ¿preguntas sobre esto? Entonces todo está bien por ahora. Entonces, con respecto a los errores tenemos la exactitud y la precisión. Entonces, algo que ustedes deben tener presente por acá, cuando yo tengo un método que no es preciso ni exacto, ¿qué va a pasar? La precisión tiene que ver con que los datos queden cercanos. Es decir, que si yo ejecuto un método, me va a dar valores cercanos. Yo ejecuto un método cualquiera y lo repito varias veces, ¿sí? Me tienen que dar valores cercanos. Si me dan valores cercanos es preciso, o sea, valores cercanos entre sí. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver la exactitud? Que me dé cercano ¿a qué? A la solución del problema. Entonces, observemos estos dos últimos. Este método es accuracy es exactitud. Yo que se los acabo de decir al revés, ¿cierto? Pues eso más o menos sería como un polígono de tiro, ¿no? Sí. Da la diana es... O sea, cuando da aquí en el centro... Sería exactitud y los puntos cerca sería... Precisión. Correcto. Sí, creo que es lo que dije. Entonces estoy bien. Entonces, ustedes ven aquí, accuracy es exactitud, ¿cierto? Y la precisión. Esperen a ver, entonces yo la embarro. Ah, no, sí estoy bien. Sí, porque está el sentido. No, sí. Entonces, incrementando precisión, ustedes ven que queda cercano. O sea, el método que ustedes tienen siempre van a dar valores cercanos, ¿sí? Y ahora, si yo incremento la precisión, perdón, la exactitud, miren acá qué pasa. Este es un método que es exacto, pero no es preciso. ¿Por qué? El promedio de esto me da un buen valor, pero la función cuando usted la ejecuta muchas veces, ¿qué pasa? Le van a dar valores distantes. El promedio, ustedes ven, si ustedes toman el promedio de esto, le va a dar un valor muy preciso. Perdón, un valor muy exacto. Pero ¿qué pasa con la precisión? Recuerden que la precisión es que cuando yo ejecuto el método, o sea, cuando ustedes tiran a la diana, les va a apuntar a puntos muy cercanos, ¿sí? Y la exactitud tiene que ver con la cercanía al óptimo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con este? Este método es exacto, pero no es preciso. ¿Por qué? Es exacto porque se está acercando ¿a dónde? Al objetivo. Usted toma el promedio de sus puntos y le da muy bien. Pero los puntos están dispersos. Pero los puntos están dispersos, correcto. Entonces, y tenemos acá un método preciso y exacto.
¿Por qué preciso y exacto? Exacto porque es cercano al óptimo, y es preciso porque los valores cada vez que tú ejecutas o cada vez que haces la prueba siempre te van a dar cercanos. ¿Listo? ¿Comprendida la diferencia entre precisión y exactitud? ¿Alguien me puede decir qué es precisión y qué es exactitud? No, es que eso no, con palabras. No, la precisión es el acercamiento al objetivo. No. ¿Cierto? No. Precisión es cuando yo estoy, digamos, ejecuto un método y me dan valores, cada vez que lo ejecuto me dan valores cercanos entre sí. O sea, cada vez que usted lanza muy cerca al mismo sitio. Eso es preciso. ¿Sí? Y exacto sí es directamente al... Exacto sí va directamente al objetivo, pero tomen en cuenta que si hacen muchos tiros sería el promedio, ¿sí? Entonces los puntos podrían estar dispersos, ¿sí? Ustedes observan el promedio de eso, es exacto, ¿sí lo ven? O sea, si yo tomo el promedio de esas coordenadas, de hecho me va a dar muy cercano al centro, que es lo que yo quiero, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es preciso porque los valores están dando distantes, ¿sí lo ven? Y ahora, este es preciso y exacto, ¿por qué? Preciso porque los puntos están cerca, y exacto porque el promedio me está dando muy cerca al valor, ¿sí? Entonces nosotros queremos métodos que sean precisos y exactos. Bien, muchachos. Entonces, voy a parar por acá.